Me avisan cuando les llegue el mensaje, por favor. Creo que ya está Sí, grabando. profe, ya. Ya, a ver, les decía, a ver, de nuevo, ya. De nuevo vamos a volver. Lo de las indicaciones ya no lo voy a repetir, pero para entrar a Inajo, o sea, para descargarse los datos que ya les estoy pasando, o sea, ya no necesitan hacer esto, pero en caso, no sé, quieran trabajar con otro año, que también es válido, solo me lo hacen saber en el documento. Van acá a la página del INEI, solicitan INEI, primer link, se dirigen a esta parte que dice base de datos, seleccionan sistema de microdatos y les va a abrir esta pestaña. Acá le dan a consultar por encuestas, seleccionan la metodología actualizada, seleccionan qué tipo de encuesta quieren. Acá hay datos de corte, o sea, están por año, y esto es el panel, ¿no? Que es un agrupamiento nada más de varias encuestas que hace el INEI, ¿no? Entonces seleccionan el primero, que con lo que estamos trabajando. En este caso yo les estoy pasando datos del 2018. Van acá, seleccionan anual. Aquí está la información por trimestre. Yo les estoy pasando ya anual, ¿no? Y acá les aparece la información por módulo. De esta forma trabaja el INEI, ¿no? O sea, da varias preguntas, o sea, de acuerdo al módulo es que desarrollan una encuesta para los hogares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el módulo uno lo que incluye son características de vivienda y del hogar, que es lo más general. El módulo 2 tiene características de los miembros dentro del hogar. El módulo 3 ya incluye preguntas un poco más específicas respecto a educación, el 4 es respecto a salud, el 5 es respecto a empleo e ingresos, y así sucesivamente, ¿no? Acá tienen tres formas de datos. En caso trabajen con SPSS, pueden descargar los datos acá. Este es el formato de Stata, que es .dta, y esta es la ficha de información. Entonces, por ejemplo, si quieren saber un poquito más de qué encuesta o de qué significa cada pregunta que está dentro de la encuesta, pueden irse acá a la ficha e ir leyendo, ¿no? Esta es la información detallada, es la ficha técnica del módulo, ¿no? Está se ha escogido la muestra, el tipo de muestra, el tamaño de la distribución. Aquí está cómo se organiza por conglomerados y viviendas a través de los departamentos. Y hay bastante información, ¿no? Entonces, si quisieran trabajar con otro año, también es válido, ¿no? Quizás 2018 ya es muy, muy antiguo, entonces pueden escoger el año más reciente, si desean, ¿no? Entonces, entonces es eso, chicos. En esta carpeta van a subir el PDF con esta estructura, ¿no? Recomendaciones opcional, si quieren 2 puntos más, y el do file, que es lo que, como les expliqué, necesito que corra el do file. O sea, más de la mitad de su calificación se va a basar en eso, de que corre el do file. Por eso no necesitan cambiar los nombres de los archivos, de los DDTs con los que trabajen, ¿no? Tal cual. Acá, por ejemplo, estoy trabajando con módulo 2, 3, 4 y 5. ¿Qué son esos módulos? 2, característica de los miembros; 3, educación; 4, salud; y 5, empleos e ingresos. Con estos 4 módulos vamos a trabajar, ¿no? Hoy día también vamos a ver una parte del código que les estoy proporcionando. Dentro de esta carpeta hay una parte que dice código usado. Acá hay dos códigos que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Esta te permite construir la variable de años de educación que les va a ser sumamente necesario. En realidad esto deberían construirlo ustedes, pero ya se les está pasando el código. Y acá vamos a realizar una pequeña muestra de cómo es que se manejan los datos de esta encuesta de Stata, ¿no? ¿Qué cosas o qué tipo de insights nos puede arrojar los datos que nos muestra el INEI? Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Todo claro, profesor. Ya, a ver, ingresen al segundo link de la PC, y creen sus carpetas. A ver, quiero ver si están con permiso o no para cambiarlo ahorita.
A este link. Profe, ¿se entrega una carpeta por grupo o todos los integrantes tenemos que crear las carpetas? No. Por grupo. Ya han formado sus grupos de 4 integrantes, ¿no? Sí, lo han formado Ajá. Sigan el número de supongo. grupo que son ustedes, chicos. Ajá, sí. Ya tú me pasas ahí, Diego, qué integrantes corresponden a cada grupo. Sí, está bien. Sí. Ya, sí puedo, ¿no? Acá. Ya, bueno, esto va a tardar. Entonces ya. ¿Sí me escuchan, no, chicos? Sí, Ya, a bro. ver. Me siguen, por favor. Abran su Stata. Y les voy a pasar ahorita la carpeta con los archivos que vamos a trabajar hoy día. Es esta. De ahí se van a bajar ese archivo que dice IB y modelo de regresión lineal general, ese, y también de la carpeta que les pasé de la PC1, que es el laboratorio. Vamos a usar los códigos que están en la carpeta código usado, estos dos. Ese es el mismo código que revisamos la clase pasada, con unas cuantas modificaciones. Ya, a ver, listo, chicos. A ver, bueno, en la clase pasada les expliqué un poquito del tipo de variables que manejaba Stata. Vamos a abrir la... Aquí está, ¿no? La estructura del Stata, que acá te muestran las variables, la información de las variables, acá digitas los comandos, aquí está el historial de comandos que ingresas, esta es la ventana de resultados, ¿no? Y aquí están la barra de menú y herramientas. Lo otro que les expliqué también son las distintas extensiones de formatos que maneja Stata. Nosotros vamos a trabajar con los que son .do, que son archivos de comando, que son los do file, y los archivos de datos, que son .dta, que es un ejemplo, es lo que nos estamos bajando de línea y aula, ¿no? Lo otro son las extensiones del tipo de programa. El que les he compartido es el MP, que es el más extenso, ¿no? Lo otro son los tipos de variables que maneja Stata, ¿no? Estos son variables que Stata asigna para ahorrar espacio dentro de la memoria, que es donde se cargan los datos. Profe,
Sí, sí. Sí, No se nota, creo. No se nota muy bien. ahora, Ahora sí, profe. bueno, ya, les voy a compartir igual este PDF. Lo otro es que ya nos fuimos al código de frente para ir viendo qué hace cada línea. Los chicos me informan si se ve en pantalla. Entonces ya nos fuimos directamente al código, ¿no? Que es el archivo que les he compartido ahora. Entonces, clear all, como dijimos, ya, la tecla básica para correr una línea de código solo es seleccionar una parte de esa línea y darle control D. Entonces, clear all limpia todo el sistema, ¿no? O sea, si hubiera alguna variable cargada, limpiaría este comando todo. Set more off es para desactivar el debugging de las salidas de nuestros resultados. CLS es para limpiar la ventana de resultados justamente. Y la base de datos con la que estábamos trabajando en la clase pasada es esta, la de auto, que cargaba la información de autos de colección vendidos en Estados Unidos, ¿no? Acá no necesitan descargarse nada, solo con ese comando SizeUseAuto cargan los datos, ¿no? Y acá les aparecería. Como vimos, el nombre de las variables se encuentra acá y la etiqueta, ¿no? Que es básicamente como que nos da indicios de qué significa cada variable, ¿no? Price es precio, obviamente, no hay nada más que decir ahí, pero por ejemplo, weight es peso, pero ¿en qué está? En libras. El displacement, el year ratio, el tipo de carro, el, el historial de reparaciones. Entonces, eso es como que las etiquetas nos brindan un poco más de información a las variables, ¿no? Aquí están los comandos básicos. Justo con esto es lo que, en la parte de descripción, que es lo que quiero que me muestren, ¿no? Codebook te muestra una información de golpe detallada de cada variable que se encuentra en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, la variable make, que es de tipo string, o sea, es texto. Nos muestra cuántos missing values hay dentro de la base de datos, cuántos valores únicos hay dentro de la base de datos, nos brinda un poco de ejemplos dentro de ese campo, ¿no? Aquí está Cadillac DeVille, Dodge Magnum, Pontiac Catalina, que son los modelos de carro, ¿no? Luego está la variable precio, en este caso es numérica, acá dice units 1 porque es entero, ¿no? Aquí está int, que es entero, nos muestra el rango en que se encuentra esa variable, cuántos valores únicos existen, cuántos missing values, la media, la desviación estándar, los percentiles. Acá, por ejemplo, hay otro tipo de variable numérica que es un float. Acá dice .1 porque es en decimales, ¿no? Aquí también está el rango en que se encuentra esa variable, cuántos valores únicos, missing values. Y acá hay una tabulación de la frecuencia y el valor. Entonces, eso es lo que nos brinda el comando codebook. Describe lo que hace es similar, pero describe describe la base de datos en sí. O sea, nos muestra una información muy, muy resumida de qué cosa está en la base de datos, ¿no? Acá nos muestra las variables, cómo se están guardando esas variables, el formato es esto lo que lee Stata y el label de la variable. Zoom ya nos brinda información más detallada de estadísticas, ¿no? Summarize es una tabla de resumen que nos muestra la variable, el número de observaciones, la media, desviación estándar, el valor mínimo y máximo dentro de las variables que están en la base de datos. Lo otro que revisamos fueron comandos para hacer gráficos. Por ejemplo, scatter. Acá lo que estamos diciendo es scatter, que es el tipo de gráfico de puntitos, ¿no? El típico. Y lo que estamos haciendo es graficar precio con peso. La lógica detrás era que a mayor peso, o sea, mientras un carro pese más, el precio probablemente sea más alto, ¿no? Un ejemplo fue comparar el precio, no sé, de un camión de un auto convencional, ¿no? Y acá se evidencia una cierta relación, ¿no?, entre esas variables.
de peso y precio. Lo otro que vimos es que podríamos realizar ese mismo gráfico, pero con el comando by, podemos realizar ese mismo gráfico a través de grupos, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos diciendo ya, dibújame un scatter de precio con el peso, pero por foreign, que es el origen del auto. Entonces, acá en foreign habían solo dos variables, una que era nacional y otra extranjera. Entonces, debería arrojarme dos gráficos, ¿no? Y efectivamente, doméstico y extranjero. Y me realiza el mismo scatter, ¿no? De peso con precio. Acá lo que hacemos es lo mismo, pero con el comando adicional que es total, agregamos el scatter a nivel general, a nivel de ambos grupos. Y este comando display edge line solo era para graficar una línea ahí, ¿no? Que les podría ayudar para ser un poco más organizados. Entonces, como les dije, para su PC, en caso no quieran hacerme un archivo PDF, o sea, pueden trabajarlo así en un solo DOF file, pero siendo bien explícitos, ¿no? Organizados, describiendo para qué es cada código. Acá pueden, después de cada código, pueden adjuntar o escribir algún resultado interesante y ya lo voy a considerar igual. Lo otro que vimos es una gráfica para ver la presencia de outliers, y el típico gráfico que sirve para eso es el boxplot, ¿no? El diagrama de cajas y bigotes. Acá vimos que en el grupo de doméstico el precio, o sea, la variable precio a través de este grupo de domestic presenta una mayor cantidad de outliers, ¿no? Lo que te grafica este gráfico es los percentiles, ¿no? El 25, el 50, el 75. Todo esto vendría a ser el rango intercuartil, y los que están por encima de este percentil ya vendrían a ser, los que están por encima del 75 más el rango intercuartil ya vendrían a ser perdón, claro, ajá, los que están por encima del percentil 75 más el rango intercuartil ya vendrían a ser outliers, ¿no? Lo otro que vimos es ya el comando de regresión, que es regress, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es regresióname el precio. Primero va tu variable endógena, es decir, la Y, la Y, y luego las variables con las que quieres explicar el precio, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo, realiza una regresión del precio contra el peso y la variable foreign. Entonces, si corremos esto, nos bota esta caja de resultados, ¿no? Acá vemos el R cuadrado, que es bajo, ¿no? 0.5. O sea, puede decir que el precio no está siendo explicado correctamente por esas variables, ¿no? O sea, podría haber variables omitidas, un problema ahí de variables omitidas. Sin embargo, los coeficientes de estas variables que hemos escogido son estadísticamente significativas. Para todos se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente toma un valor de 0. Acá hay una forma de calcular el R cuadrado. En realidad el R cuadrado ya te bota esta salida, ¿no? Pero acá hay para recordar cómo es que se calcula el R cuadrado, ¿no? Que es dividiendo la suma de cuadrados del modelo entre el total. Que básicamente lo que nos dice el R cuadrado es el porcentaje de variación que explica tu modelo respecto a la variación de la variable endógena, es decir, de la Y. Acá con este comando iReturnList, lo que haces es evidenciar o ver qué variables se crean al momento de que corres una regresión, ¿no? Por ejemplo, acá corrimos esta regresión y todas estas variables se crearon. O sea, por ejemplo, el R cuadrado se guardó. ¿Cómo que se guardó el R cuadrado? Aquí. ER2-A, ese es el R cuadrado. Pero acá lo que estamos haciendo es calcular el R cuadrado dividiendo nada más la suma de cuadrados del modelo entre el total, ¿no? Y acá hay otras formas de calcular el R cuadrado, ¿no? Lo otro que corrimos, creo que nos quedamos hasta esta parte nada más, entonces lo que faltaba era realizar esto, correr un test de significancia conjunta. Acá, como vemos, también se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a 0. Acá, con este comando statSum, lo que hacemos es realizar una tabulación de las variables que hemos utilizado dentro de nuestro modelo.
Price vendría a ser la variable endógena, ¿no? Y, weight, foreign, las variables que utilizamos para explicar el precio. Acá nos bota la media, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo. Por ejemplo, para la parte de su PC, de la descripción de variables, podrían utilizar simplemente este comando, ¿no? Lo otro que nos faltó correr son test de heteroscedasticidad. Pero acá lo que vamos a hacer primero es tratar de intuir si existe la heteroscedasticidad apoyándonos de gráficos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que los residuos no siguen un mismo patrón, ¿no? O sea, no están oscilando respecto a esta línea del cero. Entonces, podríamos estar ante un problema de heteroscedasticidad. Acá lo que estamos haciendo es estimar los residuos. No, este comando de predict residual lo que hace es guardar esa variable de residuos. Acá se estimaron los residuos, entonces predict residual te guarda los residuos con este nombre de variable. Entonces acá lo que estamos haciendo es realizar un scatter también de los residuos que guardamos acá con el peso. Y estamos graficando una línea, unos fitted values, ¿no? Justamente de esta variable con esta, de receipt con el peso. Entonces igual vemos que no hay como que un comportamiento oscilante, ¿no? A través del cero, entonces podríamos decir que estamos ante un problema de heteroscedasticidad, que la varianza no es constante. Acá lo que hacemos es, cuando trabajen con datos, o sea, encontrar un modelo siempre es ejercicio de error y prueba, ¿no? A veces se inventan variables de que, por ejemplo, acá lo que está haciendo es simplemente elevar el residuo al cuadrado. Entonces graficas el residuo al cuadrado. Lo mismo, acá el comportamiento ya es más evidente, ¿no? Hay valores que se salen que pueden ser causa justamente ese problema de heteroscedasticidad, ¿no? Acá corremos este test de Brush-Pagan, es el test para corroborar si existe heteroscedasticidad dentro del modelo. Acá la hipótesis nula es que la varianza es constante. Y acá se está rechazando la hipótesis nula, ¿no? El p-value es 0.05, mayor a 0.05. Entonces se rechaza, perdón, no se rechaza la hipótesis nula. Acá no se está, o sea, te está diciendo que no hay heteroscedasticidad, ¿no? Es decir, que la varianza es constante. Estadísticamente, ¿no? Pero nosotros justamente para eso hicimos el ejercicio de verlo gráficamente. Y para nuestros ojos, por así decirlo, si no hubiéramos corrido el test, estaríamos ante un problema de heteroscedasticidad. Entonces, lo que hacemos es, acá ya viene mucho la intuición o el juicio del investigador, ¿no? O sea, acá dependería de ustedes, por ejemplo, si quieren correr un robust o no, o sea, para corregir el problema de heteroscedasticidad, ¿no? Se pueden apoyar en este test para decir que no es necesario porque el test me dice que no hay heteroscedasticidad. O pueden apoyarse de la evidencia gráfica para correr la corrección, ¿no? Diciéndome que ya, bueno, el test me dice que no hay heteroscedasticidad, pero es solo una prueba estadística. Yo estoy viendo que sí. Entonces, con este comando BC Robust, lo que hace es corregir el problema de heteroscedasticidad. Entonces, los coeficientes, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer con este comando es guardar las estimaciones del modelo, ¿no? Estimates store, lo que estamos diciendo es guárdame los estimadores de este modelo como modelo 1. Entonces, corremos esto. Y eso vamos a utilizarlo para comparar luego los modelos, ¿no? El modelo que no hemos corregido por heteroscedasticidad contra el modelo que sí hemos corregido por heteroscedasticidad. Acá lo que queremos hacer es ver si existen algún problema de variables omitidas. Este comando core
y seguido de la cantidad de variables que queremos, nos permite crear la matriz de correlaciones, ¿no? Que obviamente la diagonal va a ser 1, porque es la misma, la variable contra sí misma, ¿no? Por eso toda la diagonal es 1. Acá lo que hacemos es ingresar una variable más, que es el kilometraje, está, MPG, ¿no? MPG, ingresamos esa variable kilometraje dentro del modelo y la corremos también con rows. Y guardamos este modelo como modelo 2. Eso es lo que quiero que hagan también en la PC. O sea, puede que, por ejemplo, en la PC, lo que les estoy pasando en las indicaciones es simplemente esto, ¿no? O sea, que primero estimen años de educación en función de los años de educación de los padres y luego que estimen los ingresos en base a la primera estimación, ¿no? Pero ahí ya, o sea, eso va a ser si hacen eso nada más, pues va a tener una calificación no tan alta, ¿no? Tienen que incluir más variables dentro de los DTAs que les estoy pasando. Entonces pueden construir más indicadores ahí, ¿no? No puede ser solo educación del padre, puede ser educación de la madre, puede ser tal vez la salud del miembro del hogar o la salud del padre, la salud de la madre. También dentro del módulo de educación hay información de si han comprado útiles escolares en los últimos años, entonces también pueden utilizar ese tipo de variables dentro de su análisis, ¿no? Y lo que harían es ir corriendo los modelos, ¿no? Porque no necesariamente incluir más variables siempre es mejor. Entonces ahí tienen que ver lo que es el principio de parsimonia, ¿no? O sea, mientras un modelo es más simple y explica más que otro modelo, entonces me quedo con ese modelo, obviamente. Entonces quiero revisar eso en su PC también. Acá lo que corrimos, introducimos el kilometraje, lo corrimos con rows por nuestro problema de heteroscedasticidad que vimos anteriormente y lo guardamos como modelo 2, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es comparar los modelos. ¿No? Con este comando stab, lo que estamos haciendo es comparar los modelos. Estos números del final es más por la notación de lo que se le indica al stata, ¿no? Esto sí, o sea, no sé, al menos yo no, cada vez que hago esto no lo recuerdo, ¿no? Siempre lo copio y lo pego. Que la práctica ya podría agilizarlos ustedes, ¿no? Entonces lo que estamos comparando acá son el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 que, ¿cómo lo habíamos guardado? A ver. Aquí está. En el modelo 1 que recorrimos el precio, solo con las dos variables que consideramos al inicio, weight y foreign. Lo corrimos con BC rows. Ahí acá, nadie preguntó por qué hay i.foreign. Que como foreign es una variable dicotómica, se le coloca este comando al inicio, ¿no? i.foreign. Entonces, acá solo estamos considerando el mismo modelo del inicio, pero como vimos que tenía problema de heteroscedasticidad, lo corrimos con un robust y ya, y lo guardamos, ¿no? Estimate Store Model. Lo otro que hicimos es realizar la tabla de correlaciones, guiarnos por ahí qué variable podríamos estar omitiendo y lo incluimos dentro de nuestro análisis, dentro de nuestra segunda regresión. Entonces, en la segunda regresión corrimos el precio contra el peso, contra la variable foreign y contra el kilometraje. Y también lo corregimos por rows, ¿no? Suponiendo que también existe el mismo problema de heteroscedasticidad. Y lo guardamos como modelo 2. Entonces acá te muestran los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá te señala que los que están con un asterisco o sea, se está realizando su prueba de significancia para un 95%.
con dos asteriscos a un 99%. Y con 3 asteriscos, pues ya pasa, ¿no? O sea, los que tienen 3 asteriscos deberían ser los más significativos, ¿no? Y acá, ¿con qué modelo se quedarían ustedes? Te dice, por ejemplo, que el error estándar de esa variable está entre paréntesis también. ¿Con qué modelo se quedarían acá, chicos? Tomando en consideración esto, solo guiándose por los asteriscos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Con qué modelo se quedarían? El Luna, profe. Sí, con el primero, ¿no? Porque, por ejemplo, acá se incluyó el MPG, el kilometraje, pero no te sale significativo, ¿no? Entonces está de más esa variable. Y la constante también no se vuelve significativa. Entonces, sí, la variable, perdón, el modelo, el mejor modelo estadísticamente significativo acá es el modelo 1. Entonces, ese justo es el análisis que van a hacer para su PC, ¿no? Lo otro, acá ya se hacen, como les dije, o sea, quizás se puede encontrar en ese escenario en el que quiero estimar A con B. Justamente esa es la idea de mi investigación, pero no se puede. Pero, por ejemplo, transformando B, le hago un logaritmo de una variable, de la variable B, y ahí sí me sale significativo el modelo. Entonces, eso es lo que hago, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Se realizan transformaciones de las variables, se les da sentido económico a esas transformaciones, y así se va construyendo un paper. Acá lo que se está haciendo es generar el logaritmo del precio, y se está tratando de explicar, ¿no? El logaritmo del precio igual con el peso y con la variable foreign. Y se guarda como modelo 3. Por ejemplo, el R cuadrado aumentó un poco, ¿no? Teníamos antes 0.49, ahora tenemos 0.54. Entonces, para el investigador probablemente este modelo pueda ser un poco más atractivo, ¿no? Porque igual los coeficientes son estadísticamente significativos. Pues acá no corrimos ningún robust. Acá corremos el robust. Acá también no rechazamos la hipótesis nula. O sea, quiere decir que no hay problema de heteroscedasticidad. Esta variable estimates replay te sirve para volver o para jalar los resultados de los modelos que ya corriste, ¿no? Por ejemplo, model 1, si recordamos, era precio contra peso contra foreign, y lo estábamos corrigiendo con robust. Y modelo 3 es el que acabamos de estimar, ¿no? Que es logaritmo contra peso y contra foreign, nada más. Entonces, por ejemplo, si corremos este comando, lo que nos hace es botar las salidas de justamente esos modelos, ¿no? Acá te bota model, ¿qué modelo es? Modelo 1, la salida. Modelo 3, la salida. Acá con stab comparamos los modelos, ¿no? Modelo 1 con modelo 3. Acá, ¿qué modelo escogerían, chicos? Tomando en cuenta las mismas consideraciones de antes. Aquí está la respuesta, ¿no? Al momento de incluir el precio ya no como la variable tal cual, sino como el logaritmo, hay aumenta el resultado de la performance de nuestro modelo, ¿no? Entonces, el investigador, si quiere mostrar una mayor significancia de su modelo, escogería el último, pues, ¿no? Que tiene un mayor R cuadrado, que tiene una mayor significancia en todas las variables que está utilizando.
¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Ah, preguntas porque van a utilizar este código, supongo, también para su PC. Entonces, es mejor que pregunten ahora. Pero bueno, si no tienen dudas, seguimos. A ver, los acá se siguen realizando más transformaciones de la variable, ¿no? Por ejemplo, acá incluimos weight, el peso, como una variable cuadrática, ¿no? El peso al cuadrado. Estamos multiplicando weight contra sí mismo y regresionamos este modelo. Acá el R cuadrado también aumentó, más que el modelo 3 incluso. Acá en este comando es importante el Michi o hashtag. El Michi o hashtag es importante porque lo que hace es, o sea, de una, ¿no? Lo que hace es, te pone la variable tal cual y, y su multiplicación, ¿no? En lugar de estar escribiendo weight y luego weight por weight, o crear esta variable, ¿no? Weight, luego incluir weight y weight 2 por ejemplo, con el Michi ya lo que haces es, le estás indicando a Stata que te incluya la variable sola y, y la multiplicación de sí misma, ¿no? Acá guardamos ese modelo. Este comando de replay es nuevamente para jalar los resultados, ¿no? Como vimos antes, aquí está el modelo 3, modelo 4 y ahora comparamos con STAP. Acá el modelo 2 no tiene una mejor performance que el modelo 3, entonces nos seguimos quedando con el modelo 3, ¿no? Que es la que incluye el precio en logaritmos. Aunque bueno, si nos guiamos solo por el R cuadrado, pues nos quedaríamos con el modelo 4, ¿no? Porque tiene un mejor R cuadrado. O sea, quiere decir que este modelo 4 explica mejor, o no, explica más a la variable precio que el modelo 3. Pero bueno, por el principio de parsimonia, yo me quedaría con el modelo 1 nada más, porque todos mis estimadores me salen significativos y bueno, la variación no es tan extrema, ¿no? Y acá ya entraríamos a variables instrumentales. Ya chicos, a ver, acá también la base de datos que vamos a utilizar está jalándose de internet también, es esta, UseEducWakes. Y, a ver, ¿tienen alguna duda hasta acá? A ver, les voy a dar 5 minutos, ya voy a ir por un vaso de agua.
A ver, chicos, ¿se me escucha? Yo te escucho. Te escucho. Ya, a ver. Ahora el tema que vamos a ver es lo de variables instrumentales. Acá, básicamente, con esta base de datos, lo que vamos a replicar es el problema o el ejemplo que hemos estado viendo incluso en clase, ¿no? O sea, lo que queremos es estimar los salarios. A ver, primero con este comando, bro, que es la abreviatura de browse, ¿no? Es para abrir todo y ver todos los datos que tenemos, ¿no? Como una hoja de Excel. Acá hay un botón que dice modo de edición, entonces con modo de edición tú podrías entrar y cambiar, no escribes sí o cambias manualmente los datos, ¿no? Pero no es recomendable estar en ese modo. Es mejor estar acá en el modo de navegación y cualquier transformación la haces a través del código, ¿no? Acá lo que tenemos en los salarios, perdón, esta variable union, lo que hace, lo que significa es si el individuo pertenece a ver, union es sindicato, un sindicato, ¿no? O sea, si el individuo está dentro de un sindicato, ¿no? La lógica yo entendería, y espero que ustedes también, es que si estás dentro de un sindicato, tu salario debería ser mayor, ¿no? Justamente por ese privilegio, por esos beneficios. La educación, la educación de la madre, ¿no? Mom Education, y F Education, que es la educación del padre. Está Mother's Education, Father's Education, Union Membership, que es la membresía de un sindicato, la educación, que está en años, y wage, que son los salarios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es, primero, el objetivo es estimar los salarios en términos de la educación, pero ahí podría estar existiendo un problema de endogeneidad, ¿no? Porque la educación también podría estar explicando los salarios, ¿no? Lo cual es válido, ¿no? Yo recibo una mejor, perdón, es al revés. Los salarios también podría estar explicando la educación, ¿no? Quizás tengo más dinero para poder pagarme o costearme una mejor educación o más años de educación. Entonces, para solucionar ese problema, lo que se hace es estimar en primera etapa la educación con estas variables instrumentales y luego el valor estimado lo usamos para explicar los salarios. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, primero, ya utilizamos el comando browse, ¿no? Puede ser incluso más abreviado, BR puede ser. También va a salir lo mismo. Describe, ¿para qué era describe? Para describir la base de datos, ¿no? Aquí están las variables que tengo, el tipo de variable, cómo lo lees data y su label. Sum, ¿para qué era? Si recuerdan, era summarize, una tabla de resumen. Aquí está las variables, cuántas observaciones tiene cada variable, que son 1000, la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Lo que vamos a hacer ahora es graficar. Vamos a hacer un scatter plot. Acá lo que le estoy diciendo es, realízame un scatter de los salarios con la educación y también grafícame los fitted values, ¿no? O sea, los valores ajustados a esta línea de los salarios con la educación. Entonces vemos que hay una correlación tremenda, ¿no? Casi de 1 a 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es correr un modelo, regresionar los salarios contra la educación y union, que era la membresía del sindicato del individuo, ¿no? Entonces tenemos un R cuadrado bastante alto, ¿no? Mucho más alto que el de los modelos que hemos estado analizando anteriormente, la variable de autos. Vemos que todos nuestros coeficientes son significativos, que son estadísticamente significativos, ¿no? Entonces vamos a guardar este modelo como LS. LS por linear estimation, ¿no? O sea, por una estimación lineal, ¿no? Modelo LS, modelo simple. Ahora lo que vamos a correr es una estimación de variables instrumentales.
Y acá vamos a hacer ejemplos según el número de instrumentos, ¿no? En clase, la derivación matemática que hicimos solo era considerando un único instrumento, pero en realidad se pueden considerar más instrumentos, ¿no? Para explicar, podemos tener más instrumentos para explicar a la variable problemática, la variable endógena. Con el comando IVRegress se realiza la estimación de variables instrumentales. Acá lo que estamos haciendo es primero, lo que queremos estimar son los salarios. Le estamos indicando que queremos estimar los salarios en términos de la educación, pero la variable educación viene a tener problemas de endogeneidad y queremos explicarla con el instrumento que vendría a ser los años de educación de la madre del individuo. Entonces, por eso esto va entre paréntesis. Y union vendría a ser la otra variable explicativa, ¿no? Ahorita solo es un instrumento. El único instrumento que existe en este modelo es años de educación de la madre. Y lo guardamos con este nombre del modelo. I1-madre. Acá también estamos considerando un único instrumento, pero la diferencia respecto al modelo anterior es que nuestro instrumento ya no son los años de educación de la madre, sino los años de educación del padre. Entonces también estimamos el modelo y lo guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es estimar un modelo de variables instrumentales, pero tomando en consideración dos instrumentos. El comando es el mismo, IVRegress, 2SLS, que es 2 States Linear Square, ¿no? Modelo de 2 etapas. Igual, lo que queremos explicar son los salarios. Esos salarios queremos explicarlos en términos de la educación, pero la educación tiene problemas de endogeneidad. La vamos a explicar en la primera etapa con los instrumentos que son años de educación de la madre y años de educación del padre. Y union es nuestra otra variable explicativa, ¿no? Corremos el código, guardamos nuestro modelo. Y acá, esto es, perdón, esta es otra forma de realizar una estimación de dos etapas, pero acá lo estamos haciendo manualmente, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a, si se acuerdan, justamente era un modelo de dos etapas. En la primera etapa, lo que haríamos es estimar primero nuestra variable endógena en términos de nuestro instrumento, utilizar los valores predichos de ese modelo y jalarlos a nuestra segunda etapa para estimar el modelo que en realidad queríamos desde un inicio, ¿no? Entonces acá en nuestra primera etapa es correr educación en términos de union y mom education. A este comando de predict xhat lo que hacemos es jalar xb, que vendría a ser nuestro cómo guarda Stata los valores predichos de este modelo, y lo estamos guardando con este nombre, xhat. Entonces corremos y lo incluimos en nuestra segunda etapa, ¿no? Cuando estamos regresionando, regress, ways, con el valor predicho de la primera etapa, con union, y acá no heads para no incluir constante, creo. Head. No, con no head ya, sí vieron, ¿no? ¿Para qué es ese comando? Me había olvidado. No head. No head te borra la primera salida de tu estimación. O sea, estos estadísticos, la suma de cuadrados, el R cuadrado, el número de observaciones, etcétera, no lo considera cuando corres no head. Solo te bota la salida de los coeficientes
el error estándar, el p-value y las bandas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es guardar este modelo con este nombre, IV1. Acá, cuando corres este comando, first, que es el mismo comando, o sea, toda esta línea es lo mismo que utilizamos en nuestro modelo de solo una variable instrumental, pero con first ves las salidas del modelo anterior, si se dan cuenta. Acá ya me sale first stage regression, entonces me sale lo que estimé primero, ¿no? La educación en términos de union y mom education. Y luego, en la segunda etapa, instrumental variables to SLS regression. Es wages estimando con la otra variable, ¿no? Momentos. Lo mismo, esto es manual, ¿no? Estamos regresionando primero la educación en términos de la educación de la madre, la educación del padre. Guardamos, lo utilizamos en nuestra segunda etapa y guardamos los resultados del modelo. Y acá nuevamente estamos corriendo la estimación con Ivy Regress, pero con el comando first para ver la salida de la primera etapa de este modelo, ¿no? Lo que vamos a hacer es comparar los resultados de nuestro modelo. Por ejemplo, este es el modelo con una sola variable instrumental. Pero con la variable instrumental que es de la educación de la madre, la variable instrumental de educación del padre y ambos, ¿no? Y efectivamente, cuando consideramos dos instrumentos, tiene un mayor R cuadrado. Entonces, podríamos escoger ese modelo, ¿no? Justo eso es lo que tienen que hacer también en su PC, ¿no? Ver si correr solamente el modelo que les estoy enviando, ese no, primera etapa, segunda etapa, que es lo que estamos haciendo ahora, pero van a realizarlo con datos del ENAJO, o ya incluir más instrumentos, ¿no? Que ya les di unos ejemplos. Podría ser la salud del padre, la salud de la madre, si han adquirido útiles escolares en los últimos años. ¿Qué otra variable es? ¿Qué otra variable se les podría ocurrir para utilizar como instrumento? Algo que influye en la educación, por ejemplo. ¿Qué otra variable considerarían, chicos? ¿Se me escucha? Chicos, ¿se me escucha? Sí, profesor, eso sí le escucho. ¿Qué otra variable podrías considerar, por ejemplo, para
que influye en la educación, aparte de la educación de la madre y del padre. Lo socioeconómico. Claro, puede ser. Otro podría ser también algo sencillo, ¿no? O sea, la ubicación. O sea, si el individuo vive en una zona rural o urbana, también podría ser, ¿no? Y justo ese tipo de indicadores está en la base de datos del ENAJO. Acá, por ejemplo, bueno, ya corrimos, ¿no? La comparativa de los modelos. Lo que hacemos es borrar todas las cositas que hemos ido guardando. Y acá el modelo que escogimos por el R cuadrado es el de 12 instrumentos, ¿no? Pero también por principio de parsimonia podría ser el primer modelo nada más, ¿no? No varía mucho en realidad. Eh, bueno, no, acá estoy ciego. Acá el mejor modelo es el que está explicado solo tomando en consideración una única variable instrumental, que es el de la madre, ¿no? El segundo mejor modelo vendría a ser el que toma en consideración ambos, y el tercer modelo, o en el peor modelo, es el que toma en consideración a la educación del padre como variable instrumental. Ahora este comando stat endo education lo que hace es realizar un test de endogeneidad a la variable educación, que justamente es la variable de la que sospechamos pues, que tiene un problema de endogeneidad, ¿no? Acá el H0 es que la variable es exógena. Acá tenemos un p-value menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, nuestra variable educación sí tiene problemas de endogeneidad, ¿no? Es esta stat endo, estamos corriendo el test de endogeneidad de educación, ¿no? Lo mismo. Acá tienen dos opciones, ¿no? Probar, pero este test se corre luego de realizar la estimación, obviamente. Acá justamente ya esta es una prueba para utilizar variables instrumentales, ¿no? Entonces en su PC esta salida es muy importante, justo en la parte de contraste, acá, de contraste los resultados, tiene que ir sí o sí esa prueba, ¿no? Justo les puse para la prueba de endogeneidad. El otro es el test de la debilidad de instrumentos. Sí, a ver. Si recuerdan que en la clase que vimos, cuando derivamos el modelo, antes de hacer todo eso, explicamos dos propiedades importantes de los modelos, ¿no? Que era la exogeneidad y la relevancia. Exogeneidad no contra, o sea, la exogeneidad del instrumento, ¿no? Que no esté correlacionado con el error y que la única vía de explicación de la variable instrumental sea a través de la variable problemática, justamente, ¿no?
y lo otro era la relevancia, es decir, que efectivamente la variable instrumental con la variable problemática estén correlacionadas. Entonces, justamente para eso, para evidenciar ese es ese test, ¿no? A ver, para ese test, luego de la clase les paso info, chicos, porque ya no me bota las salidas que yo tenía. A ver. Sí, ya, les paso info sobre eso. Pero aquí está, los dos texts que tienen que incluir son esa, la del test de endogeneidad y esta del test para instrumentos débiles que ahora les voy a pasar la info de cómo se lee esto. Entonces, hemos revisado básicamente de forma muy detallada qué es lo que tiene que incluir su PC. Es muy similar, ¿no? O sea, solo tendrían que construir las variables que hemos tratado ahora, por ejemplo. Pueden hacer años de educación de la madre y el padre y trabajar lo mismo, pero con los datos que les he pasado de Najo. Entonces, bueno, pueden replicar, utilizar este mismo código incluso. Claro, explicando para qué es cada línea, ¿no? El otro, ya para terminar, estos son dos códigos que están en la carpeta de la PC, en la que dice códigos usados, si no me equivoco. Este código lo que hace es construir la variable de años de educación. En las consultas de Najo como tal, no está los años de educación, ¿no? Entonces, todo este código lo que hace es para construir esa variable, ¿no? En lugar de que lo hagan ustedes, ya les estoy pasando el código para que solo lo corran. Entonces acá, cls, clearroll, semoroff, los comandos básicos para empezar. Acá en cd van a poner el path, o sea, la raíz, el lugar donde se encuentran sus archivos de datos. En mi caso, está acá, ps1, data, aquí. Sería esto, copio, y pego acá. Ya corrí, y lo que voy a hacer acá es utilizar el módulo 3 de Najo, ¿no?
efectivamente, acá lo tengo. En ajo 01 a 2018,300.dta, eso le estoy indicando esta data que utilice. En este comando rename, cambio los nombres de las variables, ¿no? Esta variable fact pop 07 la estoy cambiando por factor 07. Este comando desc, que es describe, ¿no? La abreviatura de describe, le estoy diciendo que me describe esas variables. Acá con gen estoy generando una nueva variable que se va a llamar educ y la estoy considerando vacía. Entonces aquí están los pasos para construir, ¿no? Inicial, replace, if educ es igual a 0, educación va a ser igual a 0 si la pregunta P301 es menor a 2. Entonces acá es, o sea, acá estás convirtiendo años en variables, perdón, la pregunta P301A la estás convirtiendo en años de educación justamente. Inicial, estudios completos, secundario, superior, superior universitario completo, posgrado, estudios incompletos, secundaria incompleta, superior no universitaria completa, etc. Y aquí ya tienen la variable creada. Entonces lo que van a hacer primero, antes de empezar, es correr ese código que les he pasado para crear la variable años de educación. Y el otro archivo es este. Y ese sí ya pueden ir explorándolo por ustedes mismos. Son lo mismo que hemos ido viendo con las variables de size use auto. Acá hay un paso más, pasos más específicos para la creación de variables, ¿no? Por ejemplo, acá se está creando, o se le está asignando etiquetas a los valores dentro de la BD, ¿no? Y le estás poniendo, si es 1 va a ser Amazonas, si es 2 es Ancash, si es 3 Apurímac, si es 4 Arequipa, etc. Igual ya por el tiempo, esto podemos chequearlo en la siguiente clase, pero con lo que ya hemos trabajado ahora, ya podrían realizar su PC. Igual el domingo les voy a estar consultando de cómo van de tiempo, sino para... No creo que de verdad Juan me deje extenderlo un poco más, pero ahí vamos a ver esa posibilidad. Entonces, igual, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me avisan, chicos. Y ya si no les sale nada, ya pues nos podríamos reunir quizás el sábado, el domingo para chequear eso.